Perdón, tenía que grabar para iniciar. Vamos a ver. Entonces, una vez nosotros tomamos el control de nuestros gastos, nosotros podemos establecernos metas realistas, porque yo puedo estar seguro de hasta dónde puedo gastar, de hasta dónde puedo llegar, hasta dónde puedo cumplir mis objetivos. Hace un momento hablábamos de las metas o objetivos que nosotros podemos tener. Y las metas y los objetivos, pues, van a estar en función de mis ingresos. No voy a planificar algo sin que eso sea realista. Entonces, eso me va a llevar a establecer metas que son realistas, o sea, lo que yo puedo. Yo puedo tener muchos objetivos, puedo tener muchas metas, pero algunas no serán alcanzables. Por tanto, yo debo establecer, el presupuesto me va a decir cuáles metas pueden ser realistas. Luego lo que hablamos es elaborar un plan. Si mis ingresos y mis gastos me dan para poder establecerlo, pues entonces yo puedo elaborar un plan en base a eso. Luego de elaborar un plan, yo tengo que ajustar gastos para mantenerme dentro del presupuesto. Siempre es posible ahorrar, siempre hay fugas de dinero, que nosotros hacemos gastos innecesarios y, y que no podemos, y que podemos ajustarnos para poder cumplir nuestras metas. Por ejemplo, nosotros sabemos que siempre hay gastos que podríamos evitar. Siempre hay gastos en los que se pueden evitar. Entonces, es importante, por ende, que nosotros podamos ajustar esos gastos, quitar aquellos gastos que no son necesarios, porque eso me va a ayudar a poder cumplir el plan o a poder cumplir mis metas. Y otra cuestión importante es que es revisar su presupuesto regularmente. No basta solo con hacer un presupuesto, porque si nosotros hacemos el presupuesto, pero no lo cumplimos, pues no va a servir de nada, no vamos a poder alcanzar las metas o los objetivos que nos hemos planteado o lo que queremos lograr con el presupuesto. Entonces, vamos a ir a un ejemplo práctico acerca del presupuesto. Vamos. Por ejemplo, para elaborar un presupuesto, nosotros primero tenemos que definir cuánto es nuestros ingresos, como ya lo habíamos dicho, y si yo tengo ingresos adicionales. Entonces, en este formato que estoy presentando, que dicho sea de paso, si alguno lo quiere, puede escribir en el chat y poner su correo y yo se lo voy a mandar después. Entonces, en estas dos líneas primeras, nosotros ponemos los ingresos previstos mensualmente. Por ejemplo, si mi salario son $1,000 y yo espero $300 que de alguna remesa, pues se ponen en esta parte. Luego comenzamos a llenar los gastos básicos que nosotros tenemos. Hoy sí, ya lo conecté. Por ejemplo, si nosotros pagamos una hipoteca o alquilar, pues lo ponemos en esta parte. Luego, si el teléfono, electricidad, el gas, el agua, la televisión por cable, todos los gastos que nosotros tenemos los vamos llenando en lo previsto, o sea, vamos presupuestando en base a los gastos que tenemos, mantenimiento y reparaciones, impuestos u otros, colegiaturas que pudieran haber, se van poniendo en esta parte, el transporte, si paga taxi o Uber o algo, seguros, licencias, etcétera. Entonces, en ese cuadro, en lo previsto, nosotros vamos llenando la parte de los ingresos y los gastos fijos que nosotros tenemos. Luego, aquí pueden ver los rubros que hay, por ejemplo, pago de vehículo, pago de taxis, etcétera, comida, salud, si tienen mascotas, cuidado personal,
gastos médicos, pelo, uñas, ropa, tintorería, etcétera, gimnasio, todo lo que usted tiene. Entretenimiento también siempre es bueno dejar un espacio para eso. Y luego dentro del mes nosotros vamos poniendo en esta parte donde están los ingresos reales, pues ponemos, si nuestro salario fue 1,000, pues los $1,000 que recibimos. Permítanme, vamos a ingresar, permitir el ingreso de estas personas que están uniendo. Entonces, luego, cuando ya vamos a ejecutar los gastos, o sea, cuando ya vamos a la realidad, y bueno, en estos ingresos adicionales, yo, por ejemplo, me doy cuenta de que en estos ingresos adicionales, yo me di cuenta que yo esperaba que me mandaran $300, pero realmente no me mandaron eso, sino que lo real fue 200, pues ahí va saliendo la diferencia. Aquí están las diferencias que tenemos entre los gastos, los ingresos previstos menos los gastos y los ingresos reales menos los gastos reales que voy teniendo. Por ejemplo, si en este mes eh, generalmente la hipoteca o el alquiler no cambia, pero en el teléfono pueda que haya ahorrado algo, entonces ahí va teniendo. Y aquí van saliendo también las diferencias que se tienen en electricidad. Por ejemplo, yo tenía previsto que iba a gastar 50 y que salió más, pues aquí van saliendo las diferencias positivas o negativas en este formato. Es una forma de poder controlar todo. Y por ejemplo, yo no había previsto ir al cine o algo, pero se dio ese gasto, yo voy controlando aquí y aquí me van dando el disponible. En estas columnas va los ingresos previstos menos los gastos y los ingresos reales menos los gastos. Puedo ir yo controlando, estoy excedido o no. Iba saliendo, por ejemplo, aquí ya tengo un saldo negativo, gastando más de lo que tenía previsto. Entonces, como pueden ver, es importante tener un presupuesto y controlar todo esto, porque la primera vez que llenamos el presupuesto, pues nos podemos dar cuenta de que hay muchos gastos que no estaban previstos, pero que los hicimos. Y ahí es donde nosotros podemos ir a cumplir parte del objetivo del plan. Eh, entonces, este es como un ejemplo de cómo se puede llevar un presupuesto, cómo se puede controlar. Y como les he explicado, les decía, si alguno lo necesita, pues con todo gusto en el chat puede escribirme y se los vamos a compartir. Vamos a continuar entonces con la presentación. Bueno, otra cosa importante de la educación financiera es que nosotros podamos mantener un ahorro. Y el ahorro consiste en apartar una suma de dinero del total de mis ingresos de una persona para cumplir con mis objetivos futuros. Como ya dijimos, nosotros tenemos que también tener planes, metas, y eso se puede lograr si nosotros también podemos destinar una parte al ahorro. Por ejemplo, nosotros podemos tener diferentes alcancías o sobres o los métodos que ustedes prefieran. Y en eso nosotros podemos construir un fondo de dinero, simplemente para emergencias podría ser, o para adquirir bienes de precios elevados, como decíamos al inicio, eh, una casa, un vehículo, incluso ir de vacaciones, si nosotros nos gusta viajar y quisiéramos, pues tenemos un ahorro para eso y que podamos, o simplemente para educación o para el retiro. ¿Verdad? Hay que ir pensando en eso. Yo creo que muchos no pensamos en eso y la vida va pasando rápido y nos puede sorprender. Entonces es importante que nosotros también podamos destinar algo a eso. Si tenemos hijos pequeños, la educación más adelante, pues también es importante. Eh, por eso es que todas las prioridades deben estar establecidas en un plan. Y si en nuestro plan están esto u otras cosas, pues nosotros vamos destinando algo al ahorro. Por ejemplo, ¿cuánto me podría tardar para,
para cumplir un sueño que podría ser ir de vacaciones. Primero, ¿a dónde voy a ir? ¿Cuánto me cuesta un boleto? Mi plan se va haciendo ya en base a eso. Un boleto me cuesta $1,000. ¿Cuánto me voy a tardar para comprar ese boleto? O para pagar la estadía, etcétera. Entonces, si nosotros planificamos, pues nosotros podemos saber en cuánto tiempo podríamos tener ahorrado. Porque también con el ahorro lo que se va buscando es que nosotros evitemos préstamos para eso, o adquirir más deudas o deudas innecesarias. El ahorro es importante siempre. Pero sin embargo, a veces es necesario adquirir un crédito, porque hay cosas que no se pueden hacer sin un crédito o son muy de largo plazo o difíciles de alcanzar. Entonces, si vamos a adquirir un crédito, tenemos que también hacerlo de una manera responsable. Entonces, vamos a hablar ahora del crédito responsable. El crédito responsable es simplemente encontrar un nivel adecuado de endeudamiento que pueda ser afrontado adecuadamente de acuerdo con los ingresos que yo tengo disponibles. ¿Ya? Muchas veces los bancos, hay que tener cuidado porque muchas veces los bancos te pueden decir que te dan una cantidad X de dinero, ¿verdad? Y nosotros probablemente nos podamos emocionar, pero al ver la cuota que el banco te va a dar, no necesariamente va acorde con tus ingresos, porque puede ser que tengas un sobreendeudamiento. Aunque los bancos dicen que ven la capacidad real, aquí por eso el primer punto dice que no se debe confundir la capacidad real de endeudamiento con el límite de crédito. Pues el banco te puede dar, siempre va a tratar de darte más o lo que pueda, porque de eso viven, porque así ganan. Pero eso no necesariamente va a estar a la par de tu capacidad. Probablemente el banco te va a decir, yo te doy $5,000 y una cuota de 200, pero tu capacidad no es para pagar $200, sino $150 o $100. Entonces, hay que tener cuidado con eso. También es importante conocer la cantidad de dinero que debes destinar a las deudas. Por eso al inicio hablábamos del presupuesto. El presupuesto me va a decir hasta dónde yo puedo endeudarme, hasta dónde yo puedo asumir una deuda sin que eso implique desatender otras cosas importantes. Entonces, antes de endeudarse, siempre hay que pensar realmente si necesito ese producto, si necesito la deuda, si es necesario, porque de lo contrario, hay cosas que podemos lograrlas con el ahorro. Por eso es que hablábamos antes del ahorro. El ahorro es importante porque puede evitarnos endeudarnos innecesariamente. Y siempre hay que leer cuidadosamente las solicitudes de préstamos y contratos y comparar las condiciones. Generalmente nos vamos con la primera institución, la que nos ofrezca más dinero, pero hay que tener cuidado. Siempre hay condiciones dentro de los créditos que uno mismo se está poniendo la camisa de fuerza. Entonces, eso es importante. Y bueno, si realmente necesitamos la financiación, hay que recurrir solamente a entidades financieras autorizadas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, algunas personas recurren a la usurería y eso es de los créditos más caros y más difíciles de llevar. Entonces no son recomendados. Siempre es recomendado ir a una institución financiera autorizada, que son los bancos o las cooperativas. Y dentro de ellas, pues los bancos son un poco más baratos que las cooperativas o dependen. Habría que ver las condiciones. Entonces, si se van a endeudar, tomen en cuenta eh, todos estos ítems, todas estas recomendaciones para poder tener un crédito responsable. Ahora vamos a hablar también acerca de las, permítame, oh, vamos a hablar acerca de las tarjetas de crédito. ¿Habría que tenerlas o no tenerlas? Bueno, pues si las tiene que tener mucho cuidado con ellas. Vamos a ver. ¿Qué cosas no debo de hacer con la tarjeta de crédito? Primero, no sobrepasar el límite de crédito. Eso es importante.
Y ahora está un poco más regulado eso, pero siempre los bancos te hacen firmar. Hoy deberían de hacerlo así, hacerte firmar si podés exceder tu límite de crédito. Luego, recurrir al pago mínimo, eso es para no salir nunca. Y ahora lo vamos a ver en un ejemplo acá que tengo también, un ejemplo práctico para que podamos ver. Luego, no debe utilizarse una tarjeta de crédito para consumo o gastos básicos. Por ejemplo, si estás pagando con la tarjeta de crédito la comida, el pago de recibos y todo eso, no es recomendable porque estás utilizando un crédito que no deberías de utilizar, sino que debería salir de tus ingresos. Eso, cuidado. Y evitar financiarte con extrafinanciamientos, porque los extrafinanciamientos de las tarjetas son de los créditos más caros que hay en el mercado. Entonces no es recomendable. Ya hablamos de que hay que tener un crédito responsable. Si te vas a endeudar, debe ser por algo sumamente necesario y de preferencia no hacerlo con un extra financiamiento de tarjetas, porque sí vas a terminar pagando mucho más que si tuvieras un crédito normal. Vamos a ir entonces al ejemplo práctico para que vean cómo son el efecto que puede pasar con las tarjetas. Vamos a ver, en digamos que yo tengo, también este cuadro se los puedo mandar para que ustedes puedan revisarlo, así que siempre ya veo que hay algunos que han puesto sus correos, como les digo, al que necesite se lo voy a compartir, pero por ejemplo, digamos que tienen una deuda en tarjetas, aquí en el ejemplo había puesto 1,200, pero digamos que hemos llegado a nuestro límite de 700. La tasa anual anda entre el 12 y el 15%. Cuida tu corazón. Entonces, vamos a dejarle el 15% si fuera una tarjeta con una tasa de interés alta, puede ser más. Entonces, el mínimo requerido que me pide aquí son 28 meses. Eso lo tira automáticamente la tabla. Y aquí podemos ver una comparación de cuánto sería el plazo de cancelación. Me da que en 25 meses yo voy a salir si solo estoy amortizando el pago mínimo que me pide la tarjeta, lo cual tampoco es recomendable. Vamos a ver qué pasaría en este mismo caso si yo siempre tengo una deuda de $700, siempre al 15%, pero yo digo, no voy a pagar el pago mínimo. Si se fijan aquí, el pago mínimo que me tiraba la tarjeta era de $28, este que está acá. Ese te lo tira automáticamente. Entonces, aquí salía en 25 meses, pero si yo digo, no tengo que pagar el pago mínimo, sino que voy a pagar $100 para salir rápido, pueden ver la diferencia. En 7 meses yo estoy saliendo de la deuda y estoy pagando mucho menos de interés que lo que estoy pagando si pago el pago mínimo. Entonces, si va a usar una tarjeta, pues trate de pagar de contado o pagar más del mínimo siempre. Si no, vamos a vivir solo para la tarjeta de crédito. Entonces aquí, si alguno puede ver sus ejemplos, si alguno tiene una tarjeta y quiere ver el ejemplo, pues con este cuadro, vamos a ver, sí, con este cuadro pues puede hacer ahí si ponen los datos aquí, estos datos los pueden sacar del estado de cuenta, aquí pueden poner la tasa anual que les da y aquí va cambiando el cuadro en base a los datos reales de ustedes. Y lo pueden hacer en los dos casos. Aquí pueden poner los datos reales y aquí pueden poner, en este amarillo pueden poner cuánto van a pagar. Si, por ejemplo, pagan 50, aquí aumentó a 14, pero siempre es mejor que pagando el pago mínimo como está acá. Vamos a continuar. Vamos a ver. Uso, uso ¿Cómo puedes usar responsablemente la tarjeta? Si van a usar la tarjeta, que
lo mejor sería no usarla, pues comprar y pagar de contado, que ya lo habíamos mencionado, utilizarla solo para emergencias y para financiamientos de corto plazo, donde sí se puede usar, por ejemplo, es donde los almacenes ponen promociones de pago en cuotas. Puede ser una forma buena de utilizar la tarjeta porque nos estamos amarrando a un plazo específico y a una cuota que no va a generar más intereses y no es un pago mínimo, sino que ya las promociones a veces de las tarjetas está que vas a salir en cierto periodo, 6, 12, no sé, creo que muchos ya hemos visto esos ejemplos. Luego vamos a hablar de las remesas. Como vimos en el presupuesto, ese podría ser alguno de los ingresos extra que nosotros podríamos tener. Entonces, ¿qué deberíamos saber acerca de las remesas? Bueno, digamos que la tía o tiene su mamá en Estados Unidos y su mamá le manda remesas aquí a El Salvador. Aquí está bien feliz el que recibe las remesas. Si usted es la persona que va a mandar la remesa, tiene que cuestionar, tiene que tomar en cuenta lo siguiente. Primero que hay que de gestionarlo por medio de instituciones financieras autorizadas, porque ahí también se va a ahorrar gastos y comisiones o gastos de envío. Incluso, bueno, en el caso de nosotros no hay conversión porque tenemos dólar, así que no aplicaría, pero si fuera el caso que usted manda una remesa a otro país, también habría que ver el tipo de conversión que le dan por ese dinero que va a enviar. Nunca se deben enviar tarjetas de crédito, por ejemplo, decir, le voy a enviar una tarjeta de crédito allá a mi familiar para que mejor la use y me va a salir más fácil. Eso no se debe usar, no es recomendable porque pueden pasar muchas cosas. Hoy hay lecturas de las tarjetas de crédito por medio de Wi-Fi y le podrían robar todo. Y también nunca, si es la persona que está enviando, nunca enviar más de su presupuesto, salvo en emergencias. O sea, usted también tiene que tener un presupuesto destinado para cuánto puede enviar. Ahora, si es la persona que recibe la remesa, ¿qué hay que tomar en cuenta? Pues que eso no es un ingreso fijo. No es un ingreso que fijo porque pueden pasar muchas cosas, que tal si su familiar se enferma, si tiene una emergencia o en el peor de los casos si fallece, no podemos contar como una remesa como un ingreso fijo. Por tanto, cuidado, no lo vamos a tomar en cuenta o no lo vamos a comprometer más de lo debido. Hacer buen uso, o sea, hay que tener cuidado. Lo mejor sería ahorrar ese dinero en una parte y no usarlo, por ejemplo, a consumo. ¿No? Ahí vienen las familias y mejor con las remesas que les mandan se van a Metrocentro o a la feria o a pasear y no es un buen uso. Así que lo mejor siempre sería ahorrar una parte, porque ese dinero no es algo que pueda ser fijo como un salario. Vamos a hablar de riesgos y seguros. Bueno, ¿qué es un seguro? Un seguro es una forma de protección ante una posibilidad que se produzcan situaciones imprevistas. ¿Qué situaciones imprevistas? Las situaciones imprevistas tienen que ver con los riesgos. Y los riesgos son cosas que es posible, es decir, que pueden suceder. Pero también el riesgo es incierto, es decir, que no existe la certeza de que va a suceder. Así es un riesgo. Luego hay riesgos fortuitos, o sea, que no dependen de la voluntad humana, como un accidente u otras cosas. Un riesgo concreto, es decir, que está establecido de manera clara. Por ejemplo, si yo vivo en una zona de riesgo, como lo dice la palabra, pues yo tengo que estar preparado, tener para tomar ese riesgo. Hacia algún día, si vivo en una zona peligrosa y siento que un paredón se puede caer sobre mi casa, pues es un riesgo concreto en el que estoy. El riesgo siempre es lícito, es decir, que no va en contra de la ley. Ningún riesgo debería ir en contra de la ley. Y es medible, es decir, que se conoce la probabilidad de ocurrencia y puede establecerse la valoración económica de sus consecuencias. Siempre va. Por eso es que cuando nosotros tomamos un seguro, pues los seguros tienen cálculos de probabilidad de que pueda o no ocurrir. Entonces, ese es parte de cómo medir un riesgo. Ejemplos de riesgo, pues
Los siniestros en bienes, casas o vehículos, si yo tengo un accidente, ese es un riesgo que puede pasar, más andando manejando en las calles de aquí del país. Luego de los robos también, ese es un riesgo que todos podemos tener, o como la pérdida del empleo, es un riesgo que todos podemos padecer en algún momento, de que si me quedo sin empleo, pues también no voy a poder pagar mis deudas. Y el otro riesgo, el que ninguno puede evitar, que es la vida. Todos vamos a morir en algún momento, entonces también es un riesgo. Y todos esos, ah, perdón, y para todos estos riesgos, ¿cómo se pueden cubrir estos riesgos? Pues por medio de seguros. Y los seguros, pues, abarcan todos estos tipos de riesgos que están aquí en el ejemplo. Nosotros podemos tomar riesgos y tomar un seguro. Un seguro puede ayudarnos a ahorrarnos bastante dinero si nosotros llegáramos a sufrir alguno de estos riesgos. Entonces, siempre es bueno analizar cuáles son nuestros riesgos y cómo podríamos cubrirlos con un seguro que a la larga nos podría ahorrar. Protección al consumidor. Otra cosa importante que nosotros debemos de tener es que ya si nos vamos a meter en deudas, en tarjetas de crédito y todo eso, pues también debemos conocer una parte de lo que hace la Defensoría del Consumidor. Y para hacer un pequeño resumen de, de las cosas que puede usted hacer ante la Defensoría del Consumidor, es que ellos lo pueden atender en cobros indebidos que no hayan sido previamente autorizados. Por ejemplo, los bancos generalmente le meten un seguro y usted no lo ha autorizado, pues puede ir a la Defensoría del Consumidor. Los cobros de intereses por pagos anticipados, generalmente los bancos le dicen, no, si usted paga antes de la fecha, le vamos a cobrar más interés. Eso no lo pueden hacer, pero es una forma de que los bancos, las instituciones financieras utilizan para intimidar, pero no pueden. Usted puede ir a la Defensoría del Consumidor. Aumentos de precios por pagos con tarjetas también, que usted va a un establecimiento y le dicen, no, pero si paga con tarjeta yo le voy a cobrar más. Eso no lo pueden hacer. Eso también puede ir usted a denunciarlo. Imponer directa o indirectamente el cobro de seguros y servicios de asistencia aplicados a tarjetas o créditos. También le dicen, si usted quiere la tarjeta, tiene que pagar un seguro o tiene que pagar un servicio de asistencia, por ejemplo, grúa o llaves olvidadas o carga de batería, etcétera. Todo eso no está obligado a poder para poder tomarlos. Entonces también puede ir a la Defensoría del Consumidor o emisión de productos financieros que no haya solicitado, que de repente le dicen, aquí tenemos una tarjeta aprobada para que la venga a traer, no está obligado a tomarla tampoco. O establecer, bueno, vamos a continuar de las situaciones denunciables. Estábamos hablando acerca de lo que la Defensoría del Consumidor. Pues lo último es que también si usted paga un crédito, las instituciones deberían entregarle un finiquito en las 24 horas siguientes del monto pagado. ¿Sí? Eso deberían de hacerlo las instituciones. Y también es algo que difícilmente lo hacen, así que eso también podría ser denunciable ante la Defensoría del Consumidor. Entonces, ¿qué? Vamos a ver. Ah, Vamos a ver, ¿qué pasos serían entonces para poder denunciar esta situación? Y esto deben de tomarlo bastante en cuenta si ustedes van a acudir a la Defensoría del Consumidor. Es bien importante porque generalmente la gente dice, me voy a ir a la Defensoría del Consumidor y se va a la Defensoría del Consumidor directo y no lo van a atender en la Defensoría del Consumidor si usted no ha hecho primero el reclamo al proveedor. Lastimosamente, este es un paso que se debe seguir. Entonces, el reclamo al proveedor o al banco, a la institución financiera o al comercio debe de realizarse en un plazo no mayor a 90 días. O sea, desde que pasó el incidente, usted tiene 90 días para poder hacerlo. Y pues la evidencia podría ser
el corte de estado de cuenta. Por ejemplo, si en el estado de cuenta le vino un cobro indebido, usted tiene 90 días para poder ir a hacer el reclamo, pero primero tiene que haber hecho el reclamo ante el proveedor. Eso, luego de que ha hecho el reclamo, entonces hoy sí se puede, y que no, y que digamos, no le dieron respuesta de parte del proveedor, entonces ahí sí usted ya puede realizar una denuncia ante la DPC si la respuesta del reclamo fue desfavorable o no se le ha comunicado en el plazo establecido, que ellos deberían de responderle en las próximas 72 horas. Entonces, si no le han, si no le han respondido o no le han dicho nada, usted sí podría ir a la Defensoría del Consumidor y entonces ahí sí debería de llevar la siguiente documentación. Eso le van a pedir ellos, la copia del reclamo donde usted solicitó su DUI y los comprobantes de los cobros indebidos o cualquier soporte adicional que se tenga. Entonces, con esto sí ya puede proceder a una denuncia ante la Defensoría y pues ellos le ayudan. Y sí hay muchos casos donde sí han fallado a favor del consumidor. Entonces, es una información importante que tomar en cuenta. Ahora, vamos a hablar entonces ahora de la banca electrónica, que también es una modalidad que la mayoría estamos utilizando, la banca electrónica, y pues vamos a ver qué cosas deberíamos de saber. Primero, vamos a definir la banca electrónica. Yo creo que todos lo sabemos, pero la banca electrónica es un servicio ofrecido por los bancos que nos permite a los clientes efectuar ciertas operaciones bancarias desde una computadora o un teléfono inteligente que cuente con acceso a Internet. Eso. Entonces, vamos a ver 11 recomendaciones que nosotros deberíamos tomar en cuenta para cuidar nuestras transacciones en línea. Siempre debemos de acceder en una red de Internet segura. Evite conectarse desde redes públicas o gratuitas. Los bancos está comprobado que cuando nosotros accedemos a una red pública siempre hay personas que pueden acceder a nuestros datos fácilmente porque una red pública no tiene ninguna protección. Entonces podrían fácilmente robar información importante. Entonces no es recomendable si usted va a revisar su banca en línea, no lo haga en redes públicas o que son gratuitas, ¿va? Como un centro comercial o un café o algo así. Eso no se debe realizar. Luego, al conectarse, nosotros debemos comprobar que una red es segura. ¿Cómo puedo saber que una red es segura? Pues en la parte donde está la dirección de, la dirección, la dirección de las páginas, allí donde inicia hay como un candadito. La próxima vez que ingresen a internet, fíjense bien y van a ver que siempre aparece un candado. Si el candado está cerrado, quiere decir que estamos conectados a una red segura, ¿sí? Incluso estando en su casa, y si ya no tiene nada que ver con la red a la que nos conectamos, sino que con la página a la que estamos ingresando. Si el candadito está abierto, entonces quiere decir que estamos en una red que no es segura, que no está cifrada correctamente, entonces no deberíamos de ingresar ahí. Incluso esto lo ocupan los que clonan las páginas de los bancos, ¿verdad? Si usted entra a una página clonada, usted puede ver la página del banco exactamente igual. No lo va a poder diferenciar visualmente, ¿verdad? La interfaz de la página la va a ver exactamente igual, pero la clave está allí. Sí, va a tener el candadito abierto porque no va a estar cifrada correctamente. Entonces es una clave para poder saber si estamos ingresando a una red segura. Luego, una vez que accedemos a la aplicación móvil o la dirección web, revise la página. Si ve algún elemento desconocido, confirme con su banco o por otra vía. Y no hay que introducir las contraseñas, porque
porque como les decía ahorita, los que ingresan a una red no segura, pues lo que buscan es eso, robar las contraseñas y después poder robar sus datos o, en peor de los casos, robar sus cuentas de banco. Y de utilizar con frecuencia su dispositivo móvil para acceder a la banca digital, evite prestar su unidad a otras personas. Y en caso de hacerlo, asegúrese de estar presente. Por ejemplo, la mayoría a veces guardamos las contraseñas en nuestro teléfono y pues aquí es de desconfiar de todo, ¿no? Hay que tener cuidado. Si prestamos nuestro teléfono a alguien por el X o Y razón, pues lo mejor sería también no tener las contraseñas ahí. Alguien podría robarlas y pues eso podría tener consecuencias para nosotros. Entonces, otras recomendaciones es no realizar pagos de transferencias en lugares concurridos, como el transporte público. O una persona podría fotografiar su móvil y guardar sus datos sin que usted se entere. Y todas estas recomendaciones son cosas que han pasado, por eso es que los bancos, las instituciones los tienen como en la mira, porque a mucha gente le ha pasado, le robaron información y cómo si yo no he compartido nada, pero pudo ser que alguien le tomó una fotografía y no se dio cuenta. Siempre también es recomendable los antivirus, eso puede ayudarle a tener un antivirus en su teléfono y también que esté actualizado, porque los antivirus si no están actualizados tampoco sirven para nada. Otra recomendación es que nunca se utilice la misma clave para acceder a la banca en línea y a las redes sociales. Por más que parezca una buena opción, es muy riesgoso. ¿Ya? Las contraseñas de las redes sociales o, o de otras páginas son mucho más fáciles de robar para los hackers. Y si usted utiliza la misma contraseña para eso, pues ya tienen, automáticamente van a tener su, su contraseña del banco, que es un poco más difícil de que los hackers la puedan robar, pero si usted utiliza la misma contraseña, pues automáticamente se las está dando. Entonces, no. Otra cosa es nunca anote las claves en papelitos que puedan extraviarse y tampoco se dejen en gavetas de escritorios, agendas o libretas. Lo mejor es tenerlas bajo llave y preferiblemente tenerlo en la memoria. Quizás eso sería la mejor opción. Luego también si uno ingresa a la banca en línea, hay que cerrar la sesión siempre correctamente. No hacer capturas de pantalla para usarlas posteriormente. No. O eso tampoco es recomendable. Y si usted va a cambiar su móvil, su computadora o tableta, borre todas las aplicaciones de banca en línea. Y siempre confirme que no dejó rastros ni de claves en alguna nota rápida, lo que decíamos también hace un momento. A veces uno en el teléfono tiene las notas y ahí tiene todas las claves de todo lo que utiliza. Pues no, si va a cambiar, hay que borrarlo. Lo mejor es formatearlo de una vez. Bueno, y hasta aquí con la presentación. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Vamos a un tiempo de preguntas acerca de los temas que hemos hablado. Hemos hablado, para hacer un refresh, hemos hablado acerca de la planificación, del presupuesto, del ahorro, de un crédito responsable, acerca de las tarjetas de crédito y el buen uso que hay que darle, de las remesas y de los riesgos y los seguros que deberían de estar siempre cubiertos y, y de la protección al consumidor y de la banca electrónica. Así que no sé si alguien tuviera alguna consulta. No. Bueno, si ya no hay consultas, no me queda más que agradecerles por el apoyo
Y pues, como les había dicho anteriormente, pues podemos, eh, los archivos, por ahí está, escribieron en el chat y mandaron algunos de los correos y pues ahí vamos a compartirlos en presupuesto para que ustedes puedan tener el Excel y para poder comenzar a llenarlo y también para que puedan hacer las pruebas de la tarjeta de crédito. Si quieren salir rápido en la tarjeta de crédito, ahí pueden ver en cuánto tiempo saldrían. Si ustedes siguen pagando el pago mínimo y también pueden ver el otro cuadro donde pueden ver, pagan, si ustedes asignan una cuota mayor al pago mínimo, pues en cuánto tiempo saldrían. Así que muchas gracias a todos y que tengan una feliz noche. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches.